tenemos que ver qué está ocurriendo también en los Estados Unidos. José, ya que me estás acompañando, nuevamente la bienvenida al amigo y experto en comunicaciones José Cruz, que sigue aquí dialogando con nosotros. Y en unos minutos debe integrarse a nuestra conversación, José, el amigo licenciado José Enrico Valenzuela, para ver qué está pasando en Estados Unidos. No sé si estás al tanto que el presidente Trump, ya el FBI estableció una orden. Ya el presidente Nicolás Maduro prácticamente es prófugo de la justicia estadounidense. Tiene una acusación de narcotráfico con varias personas de su gobierno que han sido acusadas de narcotráfico. Incluso el indictment es bastante largo, tuve el placer de poderlo leer. Le agradezco la información al profesor Jorge Colbert, que me hizo llegar el indictment para leerlo. Y de paso, decía incluso que estaban guardando cargamentos de drogas en los hangares del avión presidencial. Es un escándalo. Y el presidente Trump, al parecer, ha comenzado un movimiento de las Fuerzas Armadas hacia el área de Venezuela los bordes de Venezuela y Colombia. Y ya tengo en línea telefónica al licenciado José Enrico Valenzuela, que es experto en estos temas internacionales. Así que, licenciado, bienvenido. Muy buenos días Jorge, buenos días a todos y a todos los que nos están viendo y escuchando. Estoy con José Cruz acá también, igual que usted, a través de las vías tecnológicas. Buen día, José Cruz. Todo esto que está pasando, los movimientos del presidente Trump hacia Venezuela el día de ayer, ¿a qué responde todo esto más allá del indictment que hay contra Nicolás Maduro, que prácticamente es un prófugo de la justicia norteamericana? Muy bueno, esto hay que pues tomarlo con mucho cuidado en el sentido de que, primero que nada, pues un país soberano no puede, en cierta medida, acusar a otro país, a un presidente que también está en otro país soberano, como en este caso es Venezuela. O sea, en términos jurídicos, la única forma en donde se puede traer a esta persona es si visita otro país extranjero siendo soberano, y aún así también estaría en cuestión de manera que sea extraditado siempre y cuando hay un tratado entre ambas naciones para tales propósitos. O sea que hay que dejar eso claro. En cuanto a la realidad del asunto, si en efecto pudiera ocurrir la invasión o no, pues yo lo veo sumamente difícil, porque no es la misma situación que ocurrió en Panamá a finales de los 80 y a principios de los 90, donde se invadió ese país, se pudo extraditar en aquel entonces a Noriega, porque en efecto sí había una convulsión social bastante que colocaba en aquel entonces al presidente Noriega en una situación frágil. Acá, por otro lado, hemos visto cómo Estados Unidos ha respaldado a el presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Guaidó, y aún así tampoco han podido sacar, a pesar de todas las manifestaciones masivas que han habido. Así que el presidente Trump lo que hizo fue aprovechar la coyuntura del COVID-19 para declarar una supuesta emergencia, ¿verdad?, en términos salubristas, pero lo ata a la cuestión de la seguridad nacional y coloca todo lo que conlleva el Comando Sur, entiéndase acá en el Caribe, y también lo hizo específicamente en el Pacífico simultáneamente, con la excusa pues de limitar el acceso de naves de parte del Suramérica a Estados Unidos para atacar el narcotráfico. Si eso da algún tipo de resultado o no, pues la realidad es que yo no lo veo a corto plazo. José. Licenciado, Panamá, Granada, dentro de la historia reciente, no tan reciente, pero Panamá y Granada fueron movidas que hizo el gobierno de los Estados Unidos en países distintos. Tú acabas de dar la diferencia de la situación que vivía Panamá en aquel momento con el general Noriega. Dentro de la no relación que ha tenido el presidente de los Estados Unidos con los países latinoamericanos, o sea, este distanciamiento que sus políticas de migración, sus políticas en contra de la entrada ilegal de personas tanto de Centro como Suramérica, ¿qué posibilidad hay de que pudiese existir algún tipo de coalición en los países en torno a Venezuela, luego de este indictment que presenta el gobierno de los Estados Unidos y una posible intervención
dentro del territorio nacional venezolano. Pues la realidad es que no lo veo y me explico. Acá el gobierno colombiano hizo una tregua con lo que es la Fuerza Armada Revolucionaria FARC, por sus siglas en español, y obviamente pues eso se llegó a ese acuerdo de paz. Y según el indictment y según lo que se acusa a Nicolás Maduro y a todos sus subalternos en Venezuela, es por cooperar con esta organización criminal por conductos de lo que es el narcotráfico, de manera que se utiliza como puente a Venezuela para poder llegar hasta Estados Unidos. Lo que yo lo veo muy difícil es en el sentido de que Colombia se ha tratado de mantener neutral en este aspecto y se ha limitado solamente a recibir refugiados. Yo veo también difícil de que otros países de Sudamérica e inclusive de Centroamérica se unan a derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, también por razón de las políticas migratorias tan estrictas que ha adoptado Estados Unidos. Y eso pues ha creado también roces tanto con el presidente de México, López Obrador, que obviamente sabemos que no es de la misma línea que el presidente Donald Trump en términos ideológicos, y también, como mencioné, con Colombia, que pues lamentablemente son los mayores productores de droga y los que conducen la droga directamente por cuestiones regionales hacia México, hacia Estados Unidos, debo decir, por conducto de México. Así que yo lo veo en términos diplomáticos con los países latinoamericanos difícil de que se metan en esta situación, más aún con la pandemia que estamos sufriendo. Yo creo que las prioridades aquí son otras, y por esta razón también esta noticia como que ha pasado por desapercibido, al punto de que han pasado ya 7 o 8 días desde la acusación formal de Nicolás Maduro. Licenciado, iba a ese punto en el ámbito mío de las comunicaciones. Una movida como la que hizo el presidente Trump con este indictment, pues nosotros la conocemos y has escuchado el término. Esto es como una bola de humo. Claro. A mí me parece que la situación de la dejadez de parte del presidente Trump en cuanto a la situación del COVID-19, la llegada no inesperada, pero de repente a los Estados Unidos, toda esta situación que está colocando a los Estados Unidos como el país de mayor contagio sobre la enfermedad, el presidente tal vez utiliza esta movida para tratar de cambiar la atención pública en torno a él, a su presidencia, y entonces tratar de minimizar el daño que ha sufrido cuando gobernadores como el de California, como el gobernador de Nueva York, como el gobernador de la ciudad de Washington State, van sobre la administración exigiéndole acción para atender la emergencia de la pandemia. Así que le quiero añadir algo en ese sentido... ¿Cómo es? Le añado algo a ese planteamiento, José. El presidente tiene unos números sobre el 50% antes de la pandemia. Él salió muy bien de su mensaje de Estado, él salió fortalecido del impeachment, así que el pueblo americano tenía unos números positivos ante el pueblo americano. Esta situación de cómo se ha manejado y que Estados Unidos sea el país de mayor contagio a nivel mundial está reflejando que él ha manejado mal la situación. Por lo tanto, ¿será este el mecanismo, como bien menciona José Cruz, de cambiar el tono, de darle un spin a las cosas y de cambiar la dinámica de comunicación hacia otro asunto, alejándose quizás de la crítica? Lamentablemente se le hizo tarde. A mí me parece que esto se hizo hace 7 u 8 días atrás, a través también del Tribunal Federal en Florida, y donde se utilizaron en la Fiscalía específicamente de Florida y Nueva York para tales efectos. Y vemos como en Nueva York las prioridades son totalmente distintas. Ahora finalmente, o sea, por razón de la pandemia, ahora es que Florida finalmente ordena el lockdown después de mucho dudas sobre el mismo, e inclusive se ha criticado también al gobernador de la Florida por esta ambivalencia y haber dejado todo esto para última hora, siendo un puente desde el Caribe y desde Centroamérica, lo cual por razón geográfica de lo que es Florida. Así que yo creo que el resultado neto que tiene esto en términos mediáticos pues ha sido un fracaso, la realidad. No ha tenido el impacto
que tuvo en un momento dado, como pasó en Granada y como pasó en Panamá, que es yo diría que es el único ejemplo claro de la que es paralelo o similar a una situación como la que está viviendo ahora el presidente Maduro en Venezuela por razón de las acusaciones. Si esto fuera acusaciones de terrorismo u otras situaciones de seguridad nacional, pues estaríamos hablando de otro escenario totalmente que se justificaría una invasión. Pero al día de hoy, la realidad es que no se justifica una invasión a Venezuela, ni tampoco creo que vaya a tener éxito este indictment, ni me parece remota la idea también de que el presidente Nicolás Maduro viaje algo dentro de la pandemia y fuera de la pandemia a otro país que pueda lograr ser extraditado a Estados Unidos. O sea, yo creo que el resultado de esto va a ser, como decía mi señor padre, es una raya en el agua. Usted hace una raya en el agua y pues trate de verla a ver si se marca. Licenciado, quería hacerle otra pregunta. ¿Cómo has visto la aceptación del pueblo americano al desempeño del presidente? Y me explico. José Cruz acaba de hacer un planteamiento de diferentes gobernadores que están exigiéndole al gobierno federal acción. Y la contestación del presidente es devolverle el golpe a esos gobernadores diciendo que ellos han sido incompetentes en sus estados. ¿Se tornará esto literalmente, al fin y al cabo, en una guerra política? No, desde definitivo, el presidente Trump hábilmente, ¿verdad?, dentro de su psiquis, pues trató de responsabilizar a los estados individualmente y a sus counties y a todas sus estructuras internas de los 50 estados y territorios para que fueran los que manejaran esta pandemia. Y la realidad es que no le dio resultado y lo hizo convenientemente para, en cierta medida, no crear la histeria colectiva en los mercados bursátiles y en otros asuntos económicos, lo cual tampoco le dio resultados, porque la gente no puede ir a trabajar físicamente. Así que si no pueden ir a trabajar y hay una reducción laboral sustancial, pues por ende los mercados también se van a afectar y eso es lo que ha ocurrido. Así que pues ahora estamos viendo el cambio de discurso un poco tarde, pero no subestimemos al presidente Trump, ha salido de otras situaciones peores. Y yo creo que esta es la peor de todas porque estamos hablando de vida y responsabilidad del Estado de no haber tomado las medidas correctivas desde un momento, desde el principio. Así que si sale bien o no de esta situación, pues estaría por verse. Pero no subestimemos al presidente Trump. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Tiene esa habilidad. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Licenciado José Rico Valenzuela, experto en asuntos internacionales. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy y tocar estos temas que son también muy importantes para los amigos que nos sintonizan de igual forma a través de los Estados Unidos continentales, los que nos siguen a través de Z93 y a través de Mega TV. Muchas gracias, licenciado. Un abrazo a todos. Gracias. Que tengan buen día. Nosotros acá vamos a seguir qué está pasando en Puerto Rico. Hay que estar al tanto de lo que ocurre en el país, qué está pasando a nivel internacional. Y para eso, mi querido amigo José Cruz, vamos a pasar con Chinelo Ogret y Noticias Extra. Llegó el momento del café, el azúcar